la importancia de los principios que hemos visto ya de la Declaración de Estocolmo, 26 principios. Pero ahora, entonces entramos a ver esta parte ya, jóvenes, en relación a la actitud, al compromiso que adquirió nuestro país en este evento. Entonces vamos a hablar muy brevemente. Les voy a compartir un documento sobre los antecedentes históricos del derecho ambiental en Guatemala en Classroom, jóvenes. Al igual lo que vamos a ver hoy, los principios del derecho ambiental. Así, entonces Guatemala pues adquiere ese compromiso y lo que hace nuestro país a partir, después de 1972, jóvenes, después de este conclave, entonces Guatemala va a crear una comisión. La comisión en 1973, en el 3 de mayo de 1973, va a crear la comisión relacionada con el tema ambiental. Así vamos a encontrar pues una comisión de carácter ministerial o jerárquicamente perteneciente, está adscrita a un ministerio. Se crea la Comisión Ministerial del Medio Ambiente para planificar, para coordinar y ejecutar un plan nacional. Y este plan nacional, obviamente, jóvenes, tiene que ver con el medio ambiente. Es decir, el objetivo principal de esa planificación, de esa coordinación y ejecución va a ser la conservación y el mejoramiento del medio ambiente en Guatemala. Sin la menor duda, jóvenes, además de la conservación y mejoramiento del medio ambiente, esta comisión se va a apropiar de conocimientos, de información, de datos acerca de cómo está el tema ambiental en Guatemala. Es necesario absolutamente, pues porque no se puede planificar, menos coordinar y dar un plan si no se tiene esa materia prima, esos datos en el tema ambiental. Entonces también, pues aun cuando no se describa cajones, esta comisión se va a agenciar de esta información, especialmente en el caso de Guatemala, sin la menor duda también una información fuera del país, cómo está en otros países, probablemente los más cercanos, o los países que de una u otra manera han avanzado en el tema del impulso de su, ahí sí que valga decir, de su derecho ambiental. Bueno, entonces, decimos acá, pues Guatemala cumpliendo y honrando el compromiso respecto a las recomendaciones, a los acuerdos, a los puntos de coincidencia en Estocolmo, Suecia, pues entonces va a impulsar una política ambiental que posteriormente se va a trasladar en la legislación que tenemos actualmente en el decreto 68-86. Así, tenemos pues esta comisión del medio ambiente que se crea en 1973, más o menos un año después de la celebración de este evento, de la declaración de Estocolmo. ¿Quiénes integraban o qué instituciones integraban esta comisión del medio ambiente, jóvenes? Encontramos acá a la comisión, está integrada por el Ministerio de Agricultura. En el sentido, recordemos que la actividad agrícola pues puede generar o ha generado problemas en relación al ambiente. De igual manera la ganadería, ¿verdad? Ya a estas alturas todavía no hablamos de manera sistemática del aprovechamiento del recurso forestal, pero ya hay algunas ideas, acciones respecto a la actividad silvícola. También está el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Por qué? Pues acá el interés de salud pública es el resguardo de la salud de los seres humanos, obviamente con el relacionado con el medio ambiente, el ambiente. De ahí su inclusión en esta comisión. Gobernación, pues antes era la policía, no habían policías especializadas, como ocurre hoy en nuestro país, pues los policías de otra manera tenían que ver con el tema forestal, con algunos temas de seguridad, jóvenes,
que estén sobre hechos o acciones que se relacionen con el medio ambiente y el aprovechamiento del recurso natural. El Ministerio de Comunicaciones en relación precisamente a la comunicación del Estado para con los nacionales. Posteriormente vamos a ver si habla de las obras públicas, la incidencia que tienen esas obras públicas, el impacto ambiental que tienen esas obras en la sociedad, en las localidades, en la región. Luego la defensa nacional referente a la posibilidad de incursión de personas extranjeras que se estén aprovechando de los recursos naturales, eh, renovables, especialmente de Guatemala. No renovables es más difícil, pues pensemos en la extracción, eh, por ejemplo, jóvenes, del petróleo, pero sin embargo tenemos el caso de la extracción del jade en Guatemala, que lamentablemente han habido personas extranjeras que se han llevado parte de este recurso mineral. Y luego, relaciones exteriores en cuanto a como un órgano de intermediación entre Naciones Unidas, los, concurriendo a los cónclaves, a las reuniones internacionales, a las cuales pues se invita a Naciones Unidas sobre el tema del medio ambiente. Ahora, un poco curioso, jóvenes, esto es más personal, pero que les comparto. ¿Por qué no apareció el Ministerio de Educación en esta comisión del ambiente? Pues probablemente lo que decíamos, jóvenes, incluso lo que veíamos en la declaración de Estocolmo, pues ahí se habló, por ejemplo, sobre la educación ambiental que se pudiera llevar a las universidades, a las aulas, eh, no solamente a las aulas, jóvenes, pero acá nos incluyó el Ministerio de Educación, que creo que tiene un papel muy importante en la formación de los jóvenes, en la formación de la juventud, en la formación de los estudiantes en el tema ambiental. Sin embargo, no aparece. Nos parece un poco curioso. La Comisión Ministerial del Medio Ambiente pues, tiene como objetivo fundamental, jóvenes, obviamente, recopilar, recoger toda la información y luego hacer preparar un anteproyecto de ley que pudiera regular el tema del medio ambiente, ya sea en el tema de protección y mejoramiento o en el tema del aprovechamiento de los recursos naturales. Pues tenemos como objetivo de la comisión resolver la contaminación de mar. Pero no solamente la contaminación, jóvenes, porque si no hay aprovechamiento de recursos naturales, probablemente no haya contaminación. Es probable que esa contaminación venga de afuera, a través de la emisión de gases, por ejemplo, contaminantes, ¿verdad? Pero no obstante, pues, también va a ser para el aprovechamiento de los recursos naturales y la incidencia que tiene ese aprovechamiento, si se controla bien, probablemente no se contamine, no se deteriore el ambiente, no se le causa, digamos, daños irreparables al ambiente. Pero también encontramos entonces esa contaminación en el aire, el oxígeno, las aguas, los lagos, los ríos, especialmente la fauna y la flora. Y sin la menor duda, jóvenes, como vemos acá con la participación del Ministerio de Salud, también la contaminación en el ambiente social, en el ambiente de salud propiamente de los habitantes de la República. Entonces, pero ese va a ser su trabajo, a preparar precisamente esta anteproyecto de ley, la planificación, como veíamos. Y luego, más o menos, después de 10 años, hablamos en 1973, llegamos al 83, más allá de 10 años jóvenes, finalmente se crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la CONAMA, la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Luego esta comisión se va a reconocer en la ley que se formula en 1986, en el decreto número 68-86, legalmente, como vemos acá, pues hubo reforma de la ley,
pero prácticamente en el artículo segundo de la ley se va a establecer que la Comisión Nacional del Medio Ambiente va a ser la entidad del Estado que se va a encargar de la aplicación de esta ley. Sin embargo, posteriormente, como se establece, jóvenes, en los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la ley, pues se derogan estos artículos que se refieren a la Comisión Nacional del Medio Ambiente y surge mediante el decreto 90-2000, mediante el decreto 90-2000, el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales, cuyas siglas son MAR. Aparece entonces este ministerio como la máxima autoridad en el tema ambiental. Entonces tenemos acá, jóvenes, esta breve historia y les voy a compartir ese documento. No es tan grande, no es profundo, jóvenes, pero que nos da una idea de cómo se fue desarrollando y finalmente desarrollando algunas ideas, especialmente ideas, concepciones, pensamientos acerca del derecho ambiental. Prácticamente estamos en albores de nacimiento de este derecho, jóvenes, que va a nacer precisamente en 1986 a través de esta ley del decreto 68-86, que va a ser una normativa que se formula de manera sistemática. E incluso les leía el otro día, jóvenes, y pues así muy brevemente también esa omisión, que en el artículo 13, pues ya se va a hablar de los distintos sistemas del medio ambiente. Pues acá encontramos en el artículo 13, nos dice, para los efectos de la presente ley, el medio ambiente comprende los sistemas siguientes: atmosféricos, el aire, hídrico, el agua, líquido, las rocas y minerales, edáfico, suelo, biológico, animales y plantas, y va un poquito más allá de los sistemas, nos refiere de los elementos, y aquí ya se regulan los elementos audiovisuales, pero además de los elementos también, jóvenes, ya se incluye el tema de los recursos, en el artículo 13 siempre, los recursos naturales y los recursos culturales. Es decir, ya hay un conocimiento sistematizado en la ley referente ya al tema ambiental. Entonces, esto brevemente, jóvenes, en cuanto al, al desarrollo precisamente del derecho ambiental, su aparición en nuestro país, y posteriormente en 1989 se emite la ley de áreas protegidas, les decía el otro día, jóvenes, el decreto número 4-89. Desde acá ya se habla de áreas protegidas, incluso se hace referencia al estudio de impacto ambiental, que es muy importante para tratar de mitigar los probables daños que pueda ocasionar una actividad en el tema de recursos naturales, en el tema de fauna y flora y su aprovechamiento. Les dejo de compartir esto y ahora vamos a pasar a, acá, jóvenes, un tema un poquito más amplio. Y por favor, no, acá, jóvenes, es un tema un poquito más amplio y solo les quisiera hacer la referencia, por favor. Este tema, acá, me permiten, por favor, un momento, acá, aquí, por favor. Yo creo que ya se ve. Acá dice principios, fuentes y características del derecho ambiental. Aquí tenemos a alguien. Bien. Entonces, antes de entrar a explicar los principios del derecho ambiental, solo les quisiera hacer ver lo siguiente. Estos principios del derecho ambiental, recordemos que un principio es como una guía, es como un punto de referencia, como vamos a ver, es un punto de referencia, es una guía, es como una orientación o una directriz respecto hacia dónde hay que ir. Es como una luz que va a orientar precisamente, en este caso concreto, jóvenes, al derecho ambiental, para que el derecho ambiental no esté titubeando, se va para la derecha, para la izquierda, para adelante o para atrás. ¿No? El derecho ambiental tiene que ser sistemático, tiene que tener ahí sí que un objetivo, jóvenes, y está relacionado estrechamente con el derecho ambiental. Entonces, ahí hablamos de los principios del derecho ambiental. Y
Y encontramos en la literatura jurídica ambiental, jóvenes, también distintos enfoques en relación a los principios. Algunos autores, algunos maestros agregan bastantes principios, otros pues resumen en unos 5 o 10 principios del derecho ambiental. Aquí vamos a compartir alrededor de 16 principios del derecho ambiental, así también en la doctrina, jóvenes. Dos, la idea. Les recomiendo, especialmente para ustedes que están en clase, jóvenes, que están recibiendo sus clases, les hago ver lo siguiente, por favor. Buena parte de estos principios vienen en el examen final. Buena parte, jóvenes. Y vamos a ver que estos principios casi se parecen. Entonces, pónganle mucha atención, por favor. Vamos a tratar de explicar acá algunas diferencias, ¿verdad? Pero por favor pongan mucha atención, lean, estudien, analicen estos principios. Quisiera indicarles, por ejemplo, en este documento no aparece el principio de precaución, que es muy importante para el derecho ambiental. Sin embargo, aparece en este documento el principio de prevención. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el principio de prevención y el principio de precaución? Entonces vamos a tener mucho cuidado en que si viene una pregunta relacionada con el principio de derecho de prevención, pues vamos a anotar derecho de prevención, en tu caso de precaución. Así que vamos a entrar entonces a ver estos principios y vamos a hacer alguna diferencia, especialmente en este caso, ¿no? Entre el principio de prevención y el principio de precaución, que no aparece en el documento, pero después se referencia. Así tenemos principios, fuentes y características del derecho ambiental. Repito, les voy a compartir este documento. Señala de manera general, cuando se habla de principio de manera general, jóvenes, esto en todas las ramas del derecho, pero en todas las ramas de la ciencia igual, jóvenes, no solamente jurídica. La importancia de los principios entendidos estos como los lineamientos básicos, como los lineamientos esenciales, básicos, sencillos, ¿verdad? Pero también fundamentales, jóvenes, es indispensable. Pues en esos principios se puede perder la persona, se puede perder el estudioso, se pueden perder las instituciones, se pueden perder los jueces, los que aplican la ley, los abogados cuando hacen, pues, el litiga. Entonces, por eso se habla indispensables para llevar a cabo la conformación de una idea o estructura jurídica determinada. Radica en la circunstancia de que estos tienen un objetivo principal. El debe servir como punto de referencia para la inspiración, para la creación o reforma de criterios doctrinales que nos interesan a nosotros en el derecho ambiental o de normas jurídicas de contenido ambiental de igual manera. Así vamos a hablar entonces, sí, el principio de sostenibilidad, pues es del derecho ambiental y se refiere a esto y esto orienta o esto indica o esto busca. Así tenemos. Entonces, el primer principio, el principio de sostenibilidad. De este principio ya hemos hablado un poquito, sobre todo cuando hablamos de la ley forestal. Aparece en la ley forestal, ¿no? Pero la idea esencial antes de darle lectura, recuerden, la sostenibilidad, otros dicen la sustentabilidad, a veces se toma como sinónimo, sostenibilidad, y acá vamos a hablar de este principio de sostenibilidad. Se refiere básicamente con solo de recordar, por favor. Hay que aprovechar los recursos, los bienes o los servicios que se tienen hoy, pero no en forma dilapidaria, no en forma irracional. Hay que pensar en la generación que viene. En otras palabras, también hay que dejarles bosque, por ejemplo, y no acabar con el bosque. Estamos aprovechando el agua hoy muy bien, pero también hay que dejar agua para la generación que viene y no dejarlos totalmente sin agua. Entonces, esa es la idea esencial que encierra la sostenibilidad. Así nos señala este documento, este principio
principio tiene sus orígenes en la Comisión Brundtland, luego voy a hacer referencia a esta, en la cual se manifiesta que el desarrollo sostenible o sustentable, como le dirían distintamente, es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que no se trata de mantener intacta la naturaleza, sino de controlar su uso. Y esta comisión de Brundtland se refiere Naciones Unidas, en Naciones Unidas, especialmente en el tema del medio ambiente, había discusión si era compatible, si era posible que se llevara de la mano el desarrollo económico de una sociedad o de las sociedades y el medio ambiente. Porque pareciera ser contradictoria una actividad con la otra. Porque si quiere desarrollo económico y social, pues tiene que acabar con sus recursos, tiene que aprovechar sus recursos al máximo, y aunque contamine el ambiente, y aunque ya no le deje nada a la generación que viene, porque hoy es la oportunidad de este país de enriquecerse y salir adelante. Eso, pues, un poco de experiencia fue de los países desarrollados, ¿no? Que casi acaban con sus recursos, con la finalidad de salir adelante. Nos cuentan, y eso creo que les referiría, el caso de Noruega, tenía mucho bosque, pero Noruega empezó a hacer barcos, lanchas, y empezó a deforestar y a aprovechar su recurso bosque, ¿no? De tal manera que Noruega casi se queda sin nada, pero logró un gran desarrollo en la actividad naviera, en la construcción de barcos. Pero luego da marcha atrás Noruega y dice, no, ahora hay que conservar el bosque, porque si no nos quedamos sin nada, sin estos recursos. Pues la idea esencial entonces se le comisiona, se forma una comisión y esta comisión Brundtland está encabezada por una de las personas que trabajaba para Naciones Unidas y presidió precisamente la comisión la doctora Brundtland, y después del estudio entre la compatibilidad que puede darse en el desarrollo económico y social de las sociedades y la conservación de su ambiente, pues finalmente llegan a la conclusión y presentan este principio de sostenibilidad y afirman de que efectivamente las sociedades pueden desarrollarse económicamente. Muy bien, pueden aprovechar sus recursos, pero eso sí lo tienen que hacer bajo el principio de la sostenibilidad o de manera sustentable o de manera sostenible, que no dilapiden hoy, que no acabe todo lo que tienen hoy, sino que también dejen algo para mañana, para las futuras generaciones. De ahí entonces sale el principio de la sostenibilidad. Hay que tener esa sostenibilidad en el tiempo, hoy, mañana, muchos años adelante, para que no se acaben los recursos. De ahí surge el principio de la sostenibilidad. Ya habíamos hablado de este principio. Luego, el principio de la globalidad. También acá vamos a leer en qué consiste, pero básicamente la idea, estamos hablando del globo terráqueo. Estamos hablando del mundo, estamos hablando de la tierra. Es nuestra casa. Nos pertenece a todos por igual. Ahí estamos descansando. Entonces, cualquier mal que le hagamos a la tierra acá en Guatemala va a tener una incidencia en, a nivel centroamericano posiblemente, o a nivel América. O bien también puede ser de que llegue este fenómeno a Europa, como sucede con el polvo del desierto, no recuerdo exactamente el nombre ahorita, pero de África, y que viene al continente nuestro. Y luego se ve acá como polvo, más o menos, el cielo se ve amarillento. Entonces afecta
Y razón por la cual se dice, jóvenes, en su primera etapa, la política, la actuación de los países está supeditada a actuación local para resolver problemas puntuales del entorno local. Guatemala, no, aquí a nosotros lo que nos afecta es esto, solo esto. El Salvador no nos importa. Honduras, su problema. Posteriormente se apreció con más claridad que los problemas ambientales continuaban y que por ende era necesario intensificar la cooperación regional e internacional para buscar soluciones a los problemas transfronterizos, como sucede hoy en Guatemala, especialmente con El Salvador, no se ha oído mucho con México y Guatemala, ¿sí? Los problemas que se presentan en el tema ambiental. Últimamente se han avanzado más aún y en la actualidad se admite que hay problemas de carácter mundial que amenazan gravemente el sistema ambiental de nuestro planeta global, la globalidad del globo, tales como el cambio climático. Ya no es solamente de un lugar, la pérdida boscosa, igual jóvenes del Petén, al lado del Petén, hoy la Amazonía, eh, las Amazonas, desafortunadamente se están perdiendo, hay una pérdida boscosa bastante grande. Luego también la diversidad biológica. En el caso nuestro, decíamos, jóvenes de Guatemala, hoy escuchábamos una plática sobre el tema ambiental y el deterioro, precisamente, jóvenes. Guatemala es uno de los países que tiene diversidad eh, de orquídeas, una gran diversidad de orquídeas que Guatemala pudiera exportar, por ejemplo, si fuera el caso, aprovecharse fuera el caso, como lo está haciendo un país asiático. Luego, la desertificación es otro problema mundial, la sequía, entre otros problemas. Las Naciones Unidas han reconocido como era de esperar en la cumbre de Río. Y de ese gobierno vamos a ver, jóvenes, el tema de Río de Janeiro, Brasil, donde se llevó a cabo esta cumbre. Creo que se le llamó la cumbre de la tierra, la naturaleza integral e interdependiente. Es decir, encontramos acá ya es un problema global incumbiendo a los estados velar porque las actividades realizadas en sus territorios no causen daños ambientales a otros e incitando, haciendo un llamado a la materialización de acuerdos internacionales en los que, eh, se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial. Este principio lo vemos reflejado en casi todos los tratados y convenios internacionales, por lo que podríamos afirmar que se trata de un principio que rige el derecho ambiental internacional de igual manera. Entonces estamos hablando del principio de globalidad, que el tema ambiental no es local, no es solo local, no es solo regional, incluso no es solo de un continente, es del globo terráqueo, es global, de toda la Tierra. El principio de solidaridad. Este principio luce nítidamente en el principio 7, otra vez de la Declaración de Río, donde se afirma, pero antes, jóvenes, también vimos en la Declaración de Estocolmo, el principio de solidaridad más está orientado, jóvenes, hacia los países industrializados, hacia los países eh, desarrollados, en relación a los países subdesarrollados, los del primer mundo y los del tercer mundo. Realmente los de países desarrollados, industrializados, han alcanzado un estándar de vida obviamente superior a los estándares de vida de los países en vías de desarrollo, pero resulta, jóvenes, que también estos países desarrollados han despojado, se han llevado los recursos naturales e incluso renovables y no renovables de estos países. De una u otra manera tienen un compromiso, tienen una deuda histórica con estos países que se quedaron en el subdesarrollo y que también estos países desarrollados son nutridos, son alimentados con materia prima, con alimentos incluso que hacen salen de estos países, especialmente
alimentos de la producción agrícola, de la producción ganadera y la producción silvícola. Y ahí viene el principio de solidaridad. Dicho esto, pues, jóvenes, entonces señala, los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra, en primer lugar, en vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial. Los estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y de los recursos financieros de que disponen. El principio de solidaridad tiene tres aristas significativas. A, el deber de la cooperación internacional de los países desarrollados para con los países en desarrollo o con economías en desarrollo, lo que les refería. B, el deber de informar en caso de alguna situación relevante. Es el caso, jóvenes, especialmente los países desarrollados, pues, han desarrollado su tecnología y que pueden prever, por ejemplo, la llegada de un huracán o la formación de un huracán, la orientación de ese huracán hacia dónde va, de un tornado, inclusive huracanes, tormentas, pues entonces tienen esa facilidad, están en esa capacidad de prever qué incidencia tiene, qué incidencia pudiera o puede tener ese fenómeno natural. Entonces también está en el deber de informar, pues, a los países desarrollados. Lamentablemente, pues su tecnología no llega a ese grado para informarse. Y luego también el principio de solidaridad implica la buena vecindad en términos muy generales, buenos vecinos. Y así pues entonces tenemos, jóvenes, precisamente el principio de solidaridad implica prácticamente estrechar las manos, la amistad para con los países desarrollados, para con los países subdesarrollados, los países industrializados para con los países nuestros, que de mal manera pues andan en busca de la industrialización, por ejemplo, de trabajo agrícola, pero hasta acá no se ha logrado. Entonces está este principio de solidaridad, pero especialmente en el tema ambiental, fundamentalmente. Luego le decía el principio de prevención, y les voy a referir el principio de precaución, solo que lo ando tan jóvenes porque aquí no, acá en el documento no está plasmado. Pero veamos en qué consiste la prevención. Y la idea principal, fundamental en cuanto a la prevención, por favor, tal vez introduciendo la idea y luego también lo de prever acá, el principio de prevención o de prever, jóvenes, da la idea siguiente. Las instituciones encargadas de autorizaciones, de licencias, vamos a ver, de concesiones, como veíamos en la ley forestal, las concesiones, las licencias, y vamos a ver en las áreas protegidas, en lo que nos apareja la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Entonces, las autoridades, jóvenes, tienen información cierta de la ciencia. Hay, por decir así, certeza, existe certidumbre, existe certeza, jóvenes, gracias a la información que proporciona la ciencia acerca de los efectos de una actividad, de un proyecto, de una obra, y que se relaciona con el aprovechamiento de los recursos naturales. Y la ciencia dice, si hacen esto, este va a ser el resultado, este va a ser la incidencia, este va a ser el impacto, esta va a ser la lesión, esta va a ser el daño. Pero la ciencia proporciona la información precisa, por decirles, jóvenes, por ejemplo, acerca de la minería. La ciencia ha demostrado y demuestra, jóvenes, que la explotación minera pues hace uso de algunos químicos, y la ciencia dice que los químicos provocan intoxicación, hasta pueden provocar la muerte de los seres vivientes.
especialmente humanos y animales, y puede ser de las plantas, pero más de los seres, del ser humano, por ejemplo, de los animales. Y eso lo ha comprobado la ciencia. Científicamente se acelera porque es verdad. Y ahí aparece entonces el principio de prevención. El principio de prevención, jóvenes, se relaciona con información cierta proporcionada por la ciencia acerca de la verdad de la incidencia de un fenómeno, de una actividad, de una obra, de un proyecto en el tema ambiental. A diferencia del principio de prevención, encontramos el principio de, por favor, esto lo anotan, les decía Jorge, anotan. El principio de precaución siempre nos dice, mire, aquí hay una obra a ejecutar, aquí hay un proyecto a ejecutar, aquí hay una actividad humana a ejecutar. Pero miren, no, la ciencia no nos dice realmente si eso es dañino. No tenemos todavía resultados científicos. No hay certidumbre, no hay certeza acerca de lo que puede resultar de esa actividad. Es una gran diferencia. La prevención, sí hay información precisa de la ciencia que dice cuáles son las incidencias de esa actividad. En el principio de precaución, entonces, no hay ese pleno conocimiento. No hay esa información, por decir así, fidedigna, pero de la ciencia, o probablemente de la biología, probablemente de la química, de la física, de la ciencia. Entonces, vamos a encontrar bajo el principio de la precaución a tomar medidas precautorias por aquello de que realmente tenga un impacto negativo. Enhorabuena si no tiene. Y más o menos vamos a ver, casi las mismas medidas se van a adoptar como encontramos acá en el principio de prevención, jóvenes. Pero la diferencia, les decía, por favor, que luego entro al principio de prevención, en que el principio de precaución no nos da información científica veraz, certera, que nos haga ver de que eso va a tener incidencia en el medio ambiente. En consecuencia, hay que ser capaz, hay que prever, hay que tomar las medidas precautorias necesarias por aquello de que al final la ciencia nos diga, mire, esto, mire, fíjese, entonces se suspende o se cancela la licencia, la autorización. Entonces, dicho esto, jóvenes, veamos en qué consiste el principio de prevención, con lo referido del principio de precaución, porque casi se toman las mismas medidas, veamos. Las legislaciones nacionales reflejan este principio, ya que sus normas van dirigidas a adoptar una serie de cautelas que deben aplicarse cuando se trata de iniciar actividades como requisito indispensable para que procedan las autorizaciones ambientales, como los permisos, las licencias, las concesiones, entre otros. Es parte de la intervención estatal que de forma obligatoria debe ejercerse. Al caso concreto, el principio de prevención se expresa en diferentes instrumentos de gestión ambiental, los cuales de forma ejemplificativa se detallan seguidamente. Al igual va a suceder con el principio de precaución, joven, solo que acá no se agrega lo que les indicaba. En relación a la prevención, sí hay información cierta de la ciencia, jóvenes, de las ciencias, en relación a los efectos que puede tener una actividad, una obra. Entonces, encontramos acá, al caso concreto, como se dice, se van a adoptar las siguientes medidas en el caso de la prevención. Aun cuando la ciencia nos dice que, bueno, pero en el estudio de impacto ambiental, la evaluación ambiental, sea de naturaleza estratégica para obras, actividades, proyectos o industrias estipuladas, tiene que existir un estudio de impacto ambiental. Porque la ciencia nos dice, jóvenes, que ahí va a haber daños graves. Y luego de ello, las auditorías ambientales.
para aquellos proyectos, obras, actividades que estén en marcha o que la administración pública respectiva realiza para verificar si sus acciones son conforme a los límites permisibles o bien conforme a la legislación vigente, así como las normas técnicas. Entonces sabemos, por ejemplo, jóvenes, acá se va a dar la auditoría ambiental, obviamente por parte de la institución, puede ser CONAP, si fuera el caso del Consejo de las áreas, acá de las áreas protegidas, jóvenes, perdón, el Consejo de Áreas Protegidas, por ejemplo. Entonces encontramos acá van a existir auditorías ambientales, obviamente por personas que conocen la materia, por especialistas. Además de técnicos, serían profesionales jóvenes que tengan conocimientos científicos sobre lo que están auditando. Porque no se puede mandar a alguien que no tenga conocimiento científico sobre sustancia química, por ejemplo. Y luego señala acá, conforme a los límites permisibles, bueno, hasta aquí no se vaya a salir de eso. Les decía, jóvenes, por ejemplo, con el aprovechamiento minero, la extracción minera, pues hay ciertos límites para evitar la contaminación del agua. Tienen que tomar todas las precauciones por los recaudos necesarios, jóvenes, para evitar de que se contaminen las aguas de las localidades. Tiene que ajustarse a ley y de conformidad con el estudio de impacto ambiental. Los auditores tienen que ver eso. Luego, como se indica, conforme a la legislación vigente, pero también a las normas técnicas. A las normas técnicas, jóvenes, las auditorías ambientales. Luego, las labores de inspección. A cierto tiempo, a cierto plazo, no hay que dejar esto una sola vez. El monitoreo y o seguimiento que la autoridad administrativa realice, sea petición de parte o de oficio. También está en este marco del principio de prevención y el ordenamiento del territorio. En cuanto, por ejemplo, muy bien, veamos las áreas protegidas, ya declaradas, o en su caso no declaradas, pero son áreas protegidas, la laguna del Tigre, el biotopo de Quetzal, entre otros, el ordenamiento del territorio, cómo está ordenado ese territorio, y para su respectivo aprovechamiento. Hablábamos, jóvenes, por ejemplo, de que Guatemala tiene vocación forestal, si realmente es así o se está saliendo, por ejemplo, en lugar de siembra de bosque, de árboles, pues esté explotando de manera con ganado. Luego, es muy, muy importante la prevención de la contaminación. ¿Cómo se va a prevenir esa contaminación? Porque hay información cierta, jóvenes, que si no se hace, pues ahí la ciencia nos dice, ahí hay contaminación. Pues les decía, lo mismo va a suceder con la precaución, con la única diferencia, jóvenes, del principio de precaución, es que realmente no hay información cierta de la ciencia, jóvenes, porque aquí sí, no es especulativo, no es ocurrencia, no porque se le ocurra a alguien, no porque se imagina o percibe que va a haber, no, aquí tiene que haber información cierta, certera, si queremos, como hablamos en derecho, jóvenes, seguridad, ¿sí? O certeza jurídica, igual acá, jóvenes, en el tema ambiental. Otro principio importante que informa el derecho ambiental, jóvenes, el principio del enfoque sistemático de la biosfera. Brevemente acá nos hace ver, jóvenes, la posibilidad del aprovechamiento de la flora y la fauna, pero también hay que tomar en consideración a la sociedad, a los derechos de las personas. Como se dice acá, jóvenes, el enfoque sistemático de la biosfera entraña la posibilidad de estudiar el mundo social. Obviamente, donde están hombres y mujeres, jóvenes. Y legal como un sistema que se regule por normas que permitirán determinar fórmulas de libertad ciudadana y a la vez límites específicos de control de esa libertad que pueda requerir. Ello posibilitará a la vez verificar el comportamiento de la biosfera y el de la. Es decir, hay que tomar en consideración
realmente a la actitud de las personas y como un enfoque sistemático. Y de la biosfera jóvenes, acá, y la legislación que regula precisamente la 6, el principio de interdisciplinariedad. Este principio está enfocado desde dos perspectivas, como vamos a ver, desde la perspectiva de las ciencias en general, pero especialmente las ciencias naturales y desde la perspectiva de las ciencias jurídicas. Así se dice, la interdisciplinariedad se constituye en principio general, obviamente el derecho ambiental, y postula que todas las disciplinas del saber humano, todas las disciplinas del saber humano deberán asistir a la ciencia ambiental, ya que va a aparecer la ciencia ambiental, que se va a dedicar precisamente al conocimiento, pero hoy se va a nutrir de la información fidedigna, verdadera, objetiva, que le va a proporcionar cada una de las ramas del saber humano, de las disciplinas del saber humano, les decía la química, la biología, probablemente también la antropología, entre otras ciencias que van a nutrir el conocimiento de la ciencia ambiental. Pero por otro lado, en el campo del derecho, lo que también debe ocurrir en el campo específico del derecho, en el cual todas sus ramas deben prestar apoyo al derecho ambiental. Un ejemplo así de inmediato que podemos mencionar, jóvenes, es la asistencia que le tiene el derecho penal al derecho ambiental. Así encontramos que el derecho penal está apoyando el conocimiento del derecho penal, está apoyando a la consolidación, la constitución del derecho ambiental. Así encontramos, por mencionar, jóvenes, en el caso de la ley de protección, la ley de áreas protegidas, vamos a encontrar en sus artículos del 81, 82, 83, jóvenes, algunos, eh, acá encontramos algunos delitos, como veíamos también en la ley forestal, se regulan alrededor de 11 delitos en protección y en consolidación ahí del derecho agrario, en el marco del derecho ambiental, en el derecho agrario, en la actividad silvícola. Pues lo mismo sucede a cajones con el derecho penal y el derecho ambiental. Tan es así que incluso va más, un poquito más allá, aparece el derecho procesal penal, también orientando principios en relación a procedimientos, a procesos, en cuanto a la jurisdicción penal y ambiental. Entonces acá está poniendo todo de esfuerzo, ya no digamos el derecho agrario con el derecho ambiental, razón por la cual decía jóvenes desde el plan de estudios de nuestra facultad y la elaboración del programa de nuestro curso se incluyó en un módulo este derecho tan importante, tan joven, pero realmente tan importante, jóvenes, que ha crecido enormemente. Incluso hasta tenemos derecho internacional ambiental. Así tenemos pues esta interdisciplinariedad y interdisciplinariedad, jóvenes. Luego la aportación del derecho administrativo, muy importante, la aportación del derecho civil, por ejemplo, en relación a los contratos. Y así distintas ramas del derecho, incluso el derecho mercantil. Hablamos en el caso de las empresas que existe, cuál es la incidencia en el derecho ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales. El principio entonces consiste en eso. Número 7, el principio contaminador-pagador. Antes de darle lectura, jóvenes, pues la idea principal, este es un autor argentino, Pigretti, ha escrito mucho sobre el derecho ambiental, jóvenes. El doctor Pigretti se menciona desde acá en este principio, en este otro, referente al derecho ambiental, ha hecho una importante aportación, especialmente en relación al principio contaminador-pagador. La idea que subyace acá en este principio contaminador-pagador, el que contamina, paga, ya sea particular, ya sea
una entidad del Estado o ya sea el Estado. El que contamina paga. Ese es Ali, por ejemplo, lo que sucede, ha sucedido aquí en el país, ¿va? De repente aparece un río eh, con color rojo, color azul o cualquier otro color y se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo este río cambió de color si el agua era cristalina, pero ahora es agua colorada o agua de cualquier otro color, jóvenes? Entonces se empieza a hacer la averiguación, se empieza a hacer los estudios, a ver, y se encuentra una fábrica, por ejemplo, y esa fábrica pues es clandestina y fue a canalizar sus desechos a ese río y está contaminando. ¿Sí? Entonces esa fábrica paga, contamina y paga, y la posibilidad de que se cierre también con el principio de prevención o de precaución. Entonces tenemos acá, pues en eso consiste. Y señala lo siguiente, el autor Pigretti desarrolla el postulado según el cual todo productor de contaminación debe ser el responsable de pagar por las consecuencias de su acción. En eso se encierra el principio. En materia ambiental, es el principio contaminador pagador eh, el cual debe presidir la responsabilidad civil. Y aquí viene la relación con el derecho civil y el sistema de cargas. En este último consiste no solo en la imposición de tributos, tasas y contribuciones especiales, sino también en exenciones, préstamos, subsidios y asistencia tecnológica. La incorporación legal de este principio permitirá en algún supuesto que el contaminador preste parte de su ganancia a indemnizar a la naturaleza, sin que pueda transferir tales costos a los precios. Entonces tenemos acá el principio contaminador propio del derecho ambiental al establecer que el contaminador es el obligado, independientemente de la existencia de culpa, a indemnizar o a reparar los daños causados al medio ambiente y a terceros afectados por su actividad, caracteriza la responsabilidad objetiva de la gente. Recordemos también hay una responsabilidad subjetiva y aquí se está hablando de la responsabilidad objetiva. En verdad, el propietario de una empresa que pueda causar daños al medio ambiente, poseyendo un patrimonio público, al ser necesariamente asegurado y protegido, asume los riesgos que pudiera causar daños a ese patrimonio público. Si eso ocurriera, el empresario tendrá la responsabilidad para el daño eventualmente causado, asumiendo de esa forma la responsabilidad objetiva por lo ocurrido. En eso consiste el principio contaminador pagador. 8. El principio de gestión racional del medio. Nuevamente aparece el profesor Pigretti indicando el principio de gestión racional del medio, destacado por el doctor Pigretti como uno de los esenciales. Del mismo se originan instituciones como las relacionadas con la actividad productora agraria, minera, petrolera, nuclear, energética, también consumo alimentario, que el hombre realiza sus condiciones generales. Básicamente, este principio de gestión del medio, jóvenes, en otras palabras, se puede decir que se puede aprovechar, se puede hacer uso, precisamente, básicamente de los recursos, obviamente, jóvenes, de los recursos naturales, pero a la vez armonizar ese aprovechamiento con el medio ambiente. Razón por la cual se habla del principio de gestión racional del medio. Y eso se puede hacer en la producción agraria, en la producción minera, en la producción petrolera, nuclear, energética, etcétera. Pero entonces sí, efectivamente se puede hacer esa gestión racional, no dilapidaria y tomando en alta consideración el medio. Y la razón por la cual se habla del principio de gestión racional del medio, no para destrucción, no para dilapidar, no para provocar daño. Luego, el principio del ordenamiento ambiental. El principio del ordenamiento ambiental es básico para el derecho ambiental. En un inicio se desarrolló una técnica del urbanismo,
para luego ampliar su contenido a las leyes de uso y conservación del suelo, planes y programas públicos y más modernamente las áreas críticas de contaminación, la zonificación, la reserva de parques y monumentos naturales y culturales. En relación a este principio, jóvenes, de ordenamiento, aparece en la Constitución de la República y también en el Código Municipal, sobre todo en cuanto al mandato que se les otorga a estas autoridades, especialmente a ordenar su territorio, en términos de planificación, en términos de cuidar el medio, ¿no? Hablamos de la Declaración de Estocolmo, que los asentamientos humanos debían de estar planificados, y no así por la simple ocurrencia o por el acto espontáneo de las personas de ubicarse en determinado lugar sin importar si eso va a provocar algún problema ambiental, contaminación, etcétera. Pero además de ello, igual, jóvenes, en este ordenamiento ambiental también, si es necesario, mantener áreas protegidas para cuidar la flora y la fauna, debe hacerse. La reserva de parques, igual como sucede hoy con el Parque Cálvones, con monumentos naturales, igual Champey, entre otros, Coán, hay varios lugares jóvenes, y luego culturales como la antigua Guatemala. En ese marco, bajo la orientación, bajo el rigor del principio del ordenamiento ambiental. Entonces, debe haber un ordenamiento de parte de las autoridades, siempre en resguardo precisamente del ambiente. Fundamentalmente, el principio del ordenamiento ambiental. Luego, el principio de calidad de vida. Este principio lo encontramos, jóvenes, no como calidad de vida, sino el principio de un ambiente sano, eh, en la Declaración de Estocolmo. Recuerden que es uno de los primeros principios, la calidad de vida, pero sobre todo calidad de medio ambiente. Entonces, vamos a ver, señala, la noción de calidad de vida es otro de los principios que han adquirido validez y generalizada, no bastando con considerar únicamente la idea de comodidad y buenos servicios. Se acepta hoy día la noción de vida como integrante del concepto jurídico ambiental. Esta posición hará posible incluir como derecho ambiental, además de los aspectos relativos a la alimentación, los derechos del consumidor en general y de especialidades medicinales en particular. Lo mismo con los derechos al valor de los órganos humanos, el derecho del deporte, a la información y los aspectos culturales. Se recordarán, jóvenes, en su clase, en el curso de Derecho de los Pueblos Indígenas, se hizo referencia a los derechos de tercera generación o el derecho de los pueblos, los derechos colectivos. Y en estos derechos colectivos, jóvenes, de la colectividad, de las comunidades, de los grupos, de los pueblos, pues se consagra en ese marco de los derechos humanos el derecho al ambiente sano. Y en ese, como resultado de ese ambiente sano, pues se va a obtener calidad de vida. Importante, incluso acá, al hablar aquí de medicinales, vamos a encontrar igual en el Código de Salud regulación respecto precisamente al medio ambiente, jóvenes, y a la calidad de vida de las personas. Entonces, en eso consiste el principio de calidad de vida. Repito, aparece enunciado como principio también de la Declaración de Estocolmo. Es uno de los primeros principios. 11. El principio del daño ambiental permisible. ¿Qué idea nos trae este principio del daño ambiental permisible? Esencialmente encierra la idea siguiente. Luego vamos a leer el documento, pero el daño ambiental permisible señala, jóvenes, que existe la necesidad, por ejemplo, de abrir una carretera en una área protegida, joven.
porque es un poco más directo, pudiera ser más rápido que la circunvalación que se puede hacer más tiempo y luego también mayor inversión para la construcción de esa carretera. Pero esa carretera que se va a construir en esa área protegida, por ejemplo, va a tener una incidencia mínima, un impacto negativo mínimo en toda el área. Probablemente pensemos con un 2, un 5% de daño en relación pues, a lo favorable que va a ser. Porque esa carretera va a permitir el traslado de productos más rápido, va a promover, tal vez no promover, pero va a ser como, ah, va a tener incidencia en el desarrollo económico-social de la comunidad, por pensar en ello. Entonces, acá las autoridades, pues haciendo ese balance entre ese daño mínimo que se le va a hacer al ambiente de ese lugar y luego, realmente en cuanto a desarrollo económico y social, va a ser bastante favorable para la comunidad o las comunidades circunvecinas. Y siempre en el marco de los principios de prevención y probablemente precaución también, y los principios que hemos visto, sostenibilidad, todo lo que hemos, pues se autorice la carretera en ese lugar. Por razón por la cual se habla, porque el daño, pues el daño, el principio del daño ambiental permisible, bueno, se va a permitir ese daño mínimo. No va a ocasionar un daño grave, es irreparable. En eso más o menos consiste el principio del daño ambiental permisible. Sin embargo, aquí, pues más o menos de manera precisa, el documento nos indica lo siguiente: conciliar las actividades del desarrollo con la conservación del ambiente. Más o menos lo que planteó la Comisión Brundtland-Honnet en cuanto a que muy bien es importante el desarrollo económico, pero también la conservación del medio ambiente. Entonces, la conciliación de estas actividades de desarrollo con la conservación del ambiente requiere para cada país emplear un criterio pragmático que permita alcanzar los objetivos perseguidos dentro de las limitaciones económicas y de tiempo existentes. Este criterio flexible le otorga importancia a la aplicación del principio del daño ambiental permisible. Este principio de derecho ambiental se resume, acá está la idea esencial, se resume en la posibilidad de tolerar aquellas actividades susceptibles de degradar el ambiente en forma no irreparable y que se consideran necesarias por cuanto reportan beneficios económicos o sociales evidentes, siempre que se tomen las medidas para su limitación o corrección. Tal principio tiene connotaciones económicas y ecológicas y no es completamente independiente del que plantea el falso dilema entre desarrollo y medio ambiente, que es su consecuencia. La necesidad de hacer un enfoque realista para poder solventar las dificultades económicas y prácticas en la búsqueda de la conciliación entre el ambiente y el desarrollo dan origen a este principio. Les repito, por favor, voy a mencionar nuevamente acá este principio, acá, por favor, de la sostenibilidad, especialmente de la Comisión Brundtland, les decía, además de la sostenibilidad, pero en cuanto a la armonización de los alcances que puede tener el desarrollo, perdón, el desarrollo económico-social de un lugar y el impacto que pueda tener en el medio ambiente. Entonces estamos hablando del daño ambiental permisible. Es por ello necesario realizar una previa evaluación de cuáles son las incidencias negativas que sobre el medio o entorno pueden ocasionar determinadas actividades de índole industrial, comercial u otra, pues de ello dependerá la conveniencia de su realización o seguimiento, cuidando de no sobrepasar los límites de la tolerancia en cuanto al daño que pueda producir.
Para el efecto, muchas legislaciones han instituido una nueva figura de tipo jurídico y técnico que hace posible una evaluación previa de cualquier actividad que pudiera dañar considerablemente el medio ambiente, y la cual comúnmente se denomina evaluación del impacto ambiental. Acá en Guatemala hablamos del estudio del impacto ambiental, con nuestra ley, entendiéndose como tal y de acuerdo a la definición contenida en el proyecto de trato marco de modificación de la legislación centroamericana de la denominada la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable en Centroamérica, como el efecto de degradación de la acción humana produce. En eso entonces consiste el principio del daño ambiental permisible. Otro principio de la cooperación internacional en materia ambiental se refiere, jóvenes, acá a la cooperación, volvemos acá de los países industrializados, especialmente para con los países en desarrollo, principalmente, jóvenes. Pero acá vamos a ver en cuanto a la cooperación en el marco legal. El principio de la cooperación internacional en materia ambiental, establecida a través de organismos internacionales y las relaciones interestatales, permite reconocer a un conjunto normativo supranacional que constituye un marco de referencia legislativa. Tal cooperación se presenta como obligatoria y en el futuro ha de adquirir sin duda un grado deseable de evolución. Estamos hablando entonces de ese principio de cooperación internacional en materia ambiental, especialmente desde el punto de vista normativo. El principio de ética transgeneracional también muy brevemente se refiere a lo que se puede aprovechar hoy esta generación, pero también lo que se le puede dejar a la generación venidera, de ética profesional. Adicionalmente a los ya citados debe incluirse entre los principios rectores del derecho ambiental el de ética transgeneracional. En referencia a este podemos señalar que el derecho ambiental se desenvuelve y consolida dentro de un criterio de solidaridad de la especie. Es decir, que su estudio e interpretación, tanto doctrinaria como legal, no se satisface únicamente en una valoración temporal de la realidad que comprende solo el hoy, sino que busca armonizar los intereses de desarrollo y calidad de vida de las generaciones presentes sin arriesgar o comprometer la oportunidad, nivel de bienestar y progreso de las futuras generaciones. Lo cual significa que el derecho ambiental fluye y crece dentro de un marco de criterios de ética, justicia y equidad, no únicamente de tipo sincrónico entre los contemporáneos de la misma generación, sino que también lo cual se singulariza y ennoblece de carácter diacrónico, es decir, con los que aún no han nacido y que por lo tanto no tienen posibilidad de una libertad. Y se habla acá de la declaración de Río. Vean, jóvenes, el principio de la ética transgeneracional pareciera ser este mismo principio, es donde decía, por favor, van a tener cuidado, esto básicamente de sostenibilidad. Por favor, van a hacer la diferencia en que consiste, hablamos del principio de la sostenibilidad. Y acá nos está hablando del principio de la ética transgeneracional. Por favor, bueno, les recomiendo la interdependencia ecológica. En un mundo donde la deforestación en un país reduce la riqueza biológica de todo el planeta y los productos químicos de las emanaciones de gases tóxicos liberados a la atmósfera en un continente produce cáncer de piel en otro, en que las emisiones de dióxido de carbono aceleran el cambio climático mundial, en donde el consumo desenfrenado de las sociedades opulentas agrava la pobreza de los países menos industrializados, la reorientación de las decisiones a nivel planetario hacia la preservación ecológica y el desarrollo sustentable deben consensuarse y compartirse, requiriendo esfuerzos adicionales que deben ser soportados por todos, principalmente por los países industrializados. La ecología también es para todo el mundo, por eso se habla de independencia ecológica. La flora y la fauna de Guatemala, pues de una u otra manera, tienen que ver con la flora y la fauna de Centroamérica, ya no solo de El Salvador, ya no solo de Honduras, de los países centroamericanos, de esta región, jóvenes, a eso se refiere la interdependencia ecológica. De igual manera de todo el mundo. Recordemos las migraciones de las aves, que migran, jóvenes, kilómetros
Entonces tenemos esta interdependencia ecológica. Luego la universalidad más o menos se refiere a lo mismo acá, pero básicamente acá estamos viendo la afectación del planeta. Es un problema universal desde que la Carta de Derechos y Deberes Económicos del Estado en 1974 estableciera en sus artículos 29 y 30 la responsabilidad común para la comunidad internacional sobre los fondos marinos y oceánicos y sus subsuelos fuera de los límites de jurisdicción nacional, así como los recursos de la zona, considerándolos como patrimonio común de la humanidad, como si también la protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Luego, receptada en la Convención del Mar de Montego Bay, 1982, la idea de que los bienes naturales, aquí está la esencia de la idea, del principio, pero la idea que los bienes naturales no pertenecen a ningún Estado en el sentido de propiedad clásico, que presupone el ejercicio absoluto de esos derechos dentro del ámbito territorial, se está arraigando como principio universal, estableciendo que la humanidad como nuevo sujeto del derecho internacional público contemporáneo posee entre sus atributos el derecho de utilizar los recursos naturales sin poner en peligro la capacidad de servirse de ellos de las generaciones futuras y el deber de velar por su existencia y permanencia en el tiempo. El ambiente es el patrimonio común de todos los habitantes de la tierra porque se deben respetar y obedecer las inmutables leyes naturales para de esta manera aspirar a la integridad humana. Entonces, la universalidad, jóvenes, este principio de universalidad se traduce precisamente en que es de todos los seres humanos, es de la humanidad. Los recursos naturales y obviamente el flujo del medio ambiente. Como se indica, el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la tierra. Es universal. 16, casi final, jóvenes. En 17 llegamos a regulación jurídica integral. De igual manera, vean, jóvenes, por favor, esto de la regulación jurídica integral, como veían esto de la universalidad, a veces tienen semejanzas. Este principio consiste, por un lado, en la armonización y unificación de las legislaciones a nivel internacional. Es decir, los regímenes jurídicos de los diferentes estados y regiones del planeta en relación a las normas jurídicas ambientales internacionales destinadas a la prevención, represión, defensa, preservación, mejoramiento y restauración. Y por otro, en la capacidad tanto del legislador como del juez de tener una perspectiva macroscópica e integradora del ambiente debido a la fragmentación de las normas ambientales. Esto en cuanto a la regulación jurídica internacional, jóvenes, aun cuando cada estado emite sus propias normas en materia ambiental, su propia legislación, pero realmente hay una idea general, por ejemplo, al interpretar, jóvenes, el principio de prevención, así como se interpreta en Guatemala, se interpretará en África, se interpretará en cualquier parte del mundo. Esa regulación jurídica integral. Y luego también, de igual manera, los jueces, la participación de la jurisdicción o del poder legislativo, jóvenes, pues se tiene que tener esa idea en relación a los principios del derecho ambiental. Y finalmente, el principio de conjunción, jóvenes, es breve. Finalmente, jóvenes, el principio de conjunción, muy brevemente, jóvenes, quisiera comentar. Como sucede precisamente con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente en el tema del derecho de consulta. En Guatemala ha habido distintas opiniones respecto a que si el derecho de consulta que aparece en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe de, para su aplicación, debe emitirse una norma ordinaria que desarrolle los principios relacionados con el derecho de consulta. Han habido intentos, sin embargo, no se ha revisado. O bien debe haber un acuerdo gubernativo, obviamente emitido por el Ejecutivo, regulando el derecho de consulta en Guatemala de igual manera.
Lo cierto es que en Guatemala se cumple. El derecho de consulta se cumple, forma parte de la normativa internacional y se aplica en Guatemala, tenga o no ese desarrollo ordinario o desarrollo reglamentario. Es la idea que subyace acá y vamos a ver, dice tradicionalmente, el derecho internacional público, se distingue según cómo se incorpora el derecho internacional al orden jurídico interno. Estas doctrinas denominadas monismo y dualismo, según las cuales para la primera no hay existencia de dos órdenes jurídicos separados y autónomos, y para la segunda sí, son hoy superadas por el nuevo, aquí está la idea, por favor, son hoy superados por el nuevo desarrollo del derecho ambiental nacional, como se ha establecido por las declaraciones de Río, la Agenda 21, el Programa de Acción de Conferencia de Río 92, que constituyen una verdadera constitución ambiental planetaria con derechos y obligaciones ineludibles para los estados, y que aún, por favor, le ponemos atención, y que aún cuando sus normas no se hayan generado como obligatorias y operativas, los propios estados las han adoptado como compromiso de naturaleza irreversible sin necesidad de la ulterior incorporación a su constitución. Todo ello para cumplir con el poderoso señala mandato de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, el cual es de poner fin a la degradación del ambiente. De estos textos normativos surge el derecho ambiental internacional, la convergencia de normas de derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal, derecho civil, comercial, pero también de prescripciones de las ciencias naturales, las biológicas, las físicas, las económicas. De ahí que el ordenamiento ambiental se caracterice por ser sistémico, pero especialmente, termino con esto. El principio de conjunción significa la unión de un mismo orden jurídico, el ambiental, de la norma internacional, y la nacional, medida la internacional, es cada vez más nacional y es cada vez más local, de aplicación inmediata. Ese es el punto esencial, y que se, como decimos en buen chapín, que se amarra o que se articula con la idea esta, como se ha establecido, que constituye una verdadera constitución ambiental y que aun cuando sus normas no se han generado como obligatorias y operativas, los propios estados las han adoptado como compromiso de naturaleza. Y les decía y les ponía como ejemplo el convenio 169 de la, el derecho de consulta que regula el convenio 169 de la OIT, aun cuando no tenga regulación del derecho interno de Guatemala, ya sea por el legislativo o por ley ordinaria, o del ejecutivo por ley reglamentaria, se aplica en Guatemala, se cumple en Guatemala. Y de ahí las reclamaciones que han llegado en relación a este tema, al derecho de consulta y la minería, ha llegado hasta la Corte de Constitucionalidad. Aun cuando no tengamos, repito, reglamento del derecho de consulta, ya sea mediante legislación ordinaria o bien legislación reglamentaria. A eso se refiere el principio de consulta. Bien, jóvenes, aquí hemos llegado. Por favor, si hay alguna pregunta, la pueden formular. Y pues les decía, les voy a compartir este documento en clase, por favor, es muy importante, principios del derecho ambiental. Y en la próxima clase traeríamos a ver las características para hacer una diferencia entre lo que es el principio y las características de este derecho. Muy importante. Bueno. Pues si no hay más, si no hay preguntas, entonces les voy a compartir en clase estos dos documentos. Les agradezco mucho. Y de antemano, pues gracias. Sí, Elmer, diga, Elmer. Buenas noches, licenciado.